Lucas Durán vino por fin un día, se dignó. Bueno, vino a refregarnos de que sea de vacaciones. No, mentira. Me voy en febrero, todavía falta. Ahora lo que vengo es... La semana pasada no vino porque... ¿Qué iba a decir? Iba a Claro, llorar. el mundial. En la Venga a cama. llorar con nosotros. Claro, no quedaban muchas opciones. Qué no había, lindo, qué no había lindo, qué lindo. nadie podía hablar de derecho. No, qué maravilla, derecho. qué maravilla. Menos de política, menos lo que pasa. No, de nada, no se puede... Es todo fútbol. Todo. A ver, creo que ayer lo analizábamos con unos amigos en casa. Se dio la particularidad de que por primera vez en mucho tiempo la política no pudo meterse de ningún lado, nadie influía, eran solamente los 26 más el cuerpo técnico, más Chiquitapia, nadie más. Sí. El resto podía estar haciendo lo que, pero nada importaba. Y la verdad que, entre otras cosas que hablábamos, es muy interesante como fenómeno sociológico lo que pasó. Sí. Había 5 millones de personas en la calle y salvo, bueno, los típicos estúpidos. Sí, hay un porcentaje muy chiquitito. No hubo, 14 personas detenidas nada más hubo en 5 millones, sí, en nada. 5 millones. Estadísticamente fue un ejemplo lo de Sí. la sociedad, más allá de lo que hace el amor, ¿no? El amor por la camiseta, Sí, por además, Messi, por... Yo estaba viendo en un momento Canal 13 que supuestamente iban a estar en la 25 de mayo y la gente con una tranquilidad Sí. cuando les dijeron que se iban, Sí, fueron, sí. la verdad fue Un lujo. un ejemplo. Sorprendidos todos. Sí, pero muestra que, a ver, salvo... Que la idea era ir a festejar con la además gente. muestra que no somos todo lo que... A ver, no somos lo que creemos que somos, Exacto. somos mucho más civilizados. Creo que obviamente hay excepciones y pero también pasó, en Francia hubo creo que 36 detenidos, un muerto. Sí. Entonces, no pero somos Francia tan tiene unos malos. quilombos mucho más grandes que los Sí, nuestros. bueno, ahora está con un quilombito. Se le está prendiendo un poquito fuego con el tema de la discriminación a los muchachos. Pero bueno, Está complicado Francia. marca que se puede. Y bueno, y Como tener... diría un ex Claro, gobernador. No, y tener tanta gente de color, tantos negros en la selección que dicen que no son típicamente franceses, sino son africanos. Son africanos la gran mayoría. Eso también viene como consecuencia, ¿no? De todo entre lo musulmán y los africanos es todo un tema. Francia tiene una particularidad. Hasta el año 2000 se empezó a liberar el tema de las colonias y empezaron a tomarse distintas acciones. Recordemos que hasta el año 2000, o sea, no estamos hablando hace 200 años atrás, estamos hablando hace 22 años atrás. Sí. Francia era uno de los países más colonizadores de la faz de la tierra. Sí. Digo, la mayoría de sus jugadores de fútbol, los principales jugadores de fútbol, salvo Platini, el resto son todos de origen o nacido en África. Claro. El mismo Zidane es argelino. Argelino, exacto. Entonces, Benzema también, creo. Benzema creo que también, si no es argelino, es por ahí. Por ahí. Pero es nacido en otro territorio, como Claro, es Colonia. claro. Entonces, más allá No, tienen un lío importante. Sí, bueno, nosotros estuvimos en con septiembre. el racismo y con la religión también, ¿eh? Porque toda esta gente es musulmana. Mucho musulmán. Nosotros estuvimos ahora en septiembre, bueno, cuando cuando fui a trabajar aproveché que yo no conocía París. Es una ciudad fascinante, pero es una ciudad que a la vez te da esa sensación de temor permanente. La noche es como vivir en una capital. Y hay lugares, sí, te diré, hay lugares que vos sabés que son ultra turísticos, que no hay problema, pero es un círculo. O sea, hay que tener cuidado. Sacré-Cœur, la Torre Eiffel, y no vayas a andar mucho más, porque si salís de eso, nosotros teníamos el hotel, es bastante caro, y nosotros teníamos el hotel saliendo de la circunvalación de París, que vendría a ser como Córdoba, y estábamos a 1,5 cuadras de la parada del subte, y era 1,5 cuadras donde pasabas y había gente durmiendo bajo los puentes, autos prendidos, o sea, autos que hacía 2, 3 años se notaba que estaban prendidos fuego, abandonados. Es una sociedad compleja. Claro, sí, compleja. Una sociedad compleja. La sociedad francesa en general es una sociedad muy compleja y que no terminan de acoplarse. No. Es una sociedad que va a tardar muchos años seguramente. Se vio lo que pasó ayer. Y va a haber muchos problemas más. Lo que pasó ayer fue una cosa increíble. Creo que hubo 30, terminaron viendo 30 detenidos. No, locura. Muertos. Prendido fuego medio París. Porque un tipo se cruzó la chapa y mató a 2 musulmanes. Una locura, Sí. La verdad, una locura. Cosas que pasan en el primer mundo. Cosas que pasan en todos lados. Nosotros tenemos otros problemas Sí. que de otra índole.
Algún problema tenemos todos. Claro, bueno, pero lo hablábamos una vez, creo que es una sociedad muy conflictiva, que como está muy expuesta, son sociedades muy conflictivas, tanto en todos lados. Digo, en Estados Unidos hace 40 grados bajo cero y muestran cómo se les muere la gente en la calle. Es impresionante, es increíble. Realmente hay cosas que realmente... Escuchado de Estados Unidos que no pueden estar, que la recomendación es no más de media hora afuera. Afuera, sí. Nosotros Victoria tenía 6 meses. Estuvimos en Nueva York en febrero con 22 grados bajo cero. Y es una cosa imposible. Uno sale del subte y siente como que le empieza a quemar la piel. Ay, no podés tener nada puesto, que tenés que meter rápidamente a un local o a algún lado porque es imposible. Mira. Imposible. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Nosotros tenemos algún problema. Algún problemita, tenemos un problemita ahora de coparticipación, la famosa coparticipación. Bueno, a ver, hay que empezar por un punto fundamental en esto, que acá, más allá de la cuestión actual, es un problema político que viene arrastrándose hace casi 30 años. Claro, exactamente. Eso es la primer pauta. Y que normalmente cada presidente que sube tiene como su propio, su propio amor. Intenta corregir algunas cuestiones que son casi como incorregibles. Claro. A ver. Esto arranca, la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arranca en el gobierno de Mauricio Macri. No, en realidad arranca mucho antes. Sí. La cosa es así. Cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es decretada ciudad autónoma, justamente, y se le da un carácter similar al que se le da a una provincia. A las otras 24 provincias, o a las 23 provincias, queda como la 24, se dicta también en esa reforma constitucional de 1994 que todas las provincias, junto con la nación, deben firmar un convenio de coparticipación. Sí. Un pacto de coparticipación. Después se tiene que hacer una ley de coparticipación, la cual tiene que ser aprobada también por todas las provincias. Antes de ese 21 de septiembre de 1996, creo que dice, no recuerdo. O sea, estamos como un poquito, 25 años atrasados. ¿Qué es lo que pasa? Primero, nunca se terminó de dilucidar cuáles son o por qué deben darse los porcentajes que deben darse. La coparticipación es sobre la masa de la totalidad que recauda la nación, qué parte le corresponde a cada una de las provincias. ¿Por qué? Esto viene derivado de la Constitución del 1853. Las provincias no tienen la facultad de cobrar impuestos directos, pueden cobrar impuestos indirectos. Los impuestos directos le corresponden a la nación, pero a la vez esos impuestos deben ser relacionados y distribuidos con las demás provincias. Entonces ahí empieza a tener el problema en sí, porque la nación no los puede repartir de modo, digamos, discrecional, sino que existen diferentes pautas para que se extienda ese régimen. Dentro de esas pautas para extender el régimen, una es la recaudación que tiene y los servicios que presta. En el año 2014 comenzó el proceso de transferencia de la Policía Federal, o sea, de la propia creación de la policía. Exacto. Marco el 2014 porque es fundamental, porque estaba en el gobierno todavía Cristina Kirchner. Exacto. Y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba el gobierno de Mauricio Macri. Cuando empieza el régimen, la nación le dijo, sí, empezá a poner policía, transferí policía, pero la nación no te va a dar el gasto que corresponde a esa policía, sino que lo tiene que solventar la misma ciudad. Sí. ¿De qué se agarra la nación en ese momento? Se agarra que las provincias, digamos, bancaban a sus mismas policías. ¿Qué es lo que pasa? Hay una diferencia. Las provincias son preexistentes a la Constitución Nacional. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires, como ciudad autónoma, es posterior. Entonces, ahí hay un principio fundamental a tratar. Después, ya me estoy yendo en una cuestión muy técnica, pero me parece que es fundamental ese punto para entender el fallo posterior de la Corte. Cuando se plantea en el 2000, yo creo que fue en el 2017 o 2016, que va a haber una disminución de los ingresos de la nación, transfiriéndose esos fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siendo el régimen de la policía. Solamente podían destinarse esos fondos a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Hasta ahí viene bien. Que obviamente. Unos fondos bastante. Y es el la Ciudad de Buenos Aires le corresponde el 2,56%. Sí. Se extendía a, yo no me acuerdo si era 3,1, 3,2. Era un número importante, hacía algo así de 180.000 millones de pesos, que es un número. Sí, es un número. Pero que hay que aclarar que hay una pauta fundamental, que es una parte que le corresponde a la nación, o sea, se disminuía la parte de la nación. ¿Por qué acá hay que aclarar y por qué se provoca el error del gobierno nacional hacia el gobierno de la ciudad? ¿Por qué pierde fundamentalmente? Es en ese contexto. Sí. Yo el único contexto que pierde es porque la Corte es contraria. No, el fundamento jurídico es clarísimo y está muy bien fundamentado. A mí, a ver, primero que siempre perdemos lo del interior. Pero acá hay una diferencia, no es contra el interior. No. Porque la masa coparticipativa. Pero siempre tiene. La Ciudad de Buenos Aires siempre gana. Pero hay un error fundamental en el concepto, en la concepción. La provincia, ¿por qué? Porque los fondos que fueron sustraídos por la nación son fondos que le correspondían a la nación. Y en eso está perfecto. Después se tienen que redistribuir en las provincias, pero no lo redistribuyeron en las provincias. Lo redistribuyeron en una provincia. En la provincia de Buenos Aires. Que es la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es Mauricio gobierna para la ciudad y Alberto para la provincia. Mauricio también gobernó para la provincia de Buenos Aires fuertemente porque quería mantenerla. Claro, pero ahora directamente gobierna. Este presidente gobierna solamente para la provincia de Buenos Aires. Hay un punto que ahí hay fundamental que es la concepción jurídica de la cuestión. La cuestión, ¿qué es lo que dice la Corte? Muchachos, a ver, ningún presidente puede sacar fondos a las provincias discrecionalmente. Eso tiene que estar pactado con las provincias. ¿Cuál es el punto acá? No es el punto que le agrego a la provincia de Buenos Aires, sino que le saco a la ciudad de Buenos Aires. Cuando la nación, que además lo saca por ley, adopta que tanto le tiene que dar a las provincias, o a una ciudad, que de hecho también hay un fallo muy interesante en contra de la nación por unos fondos que fueron a la provincia de Córdoba, que fueron reclamados por el gobierno de la Sota en su momento, que fueron ganados con el mismo fundamento que está dando la Corte ahora. Oiga, usted no le puede sacar fondos a la provincia. Usted no les puede sacar fondos a la provincia discrecionalmente. Si las provincias lo aprueban por su legislatura, es otra historia. Pero acá el problema es que su legislatura no lo optó. Su legislatura en su momento votó el incremento y está aprobado porque es lo que dice la Constitución. La nación y la provincia deben dictar una ley. Se juntan y si están de acuerdo, esa ley queda como ley marco. Acá el problema es que no lo dictó primero la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sino se hizo por una ley nacional que además raya la inconstitucionalidad y estaba planteada como una ley inconstitucional por la forma en la que fue hecha, pero esos son 5 mangos aparte. Y además el problema se da en que esos fondos no son para las arcas, digamos, del gobierno nacional, sino que fueron discrecionalmente otorgados a una provincia determinada con un fin determinado y que las otras provincias no recibieron el porcentaje correspondiente que le correspondía por esa quita. Y ahí viene el segundo tema, que es una cuestión política. No es que Fernández gobierna para la Ciudad de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires. Todos gobiernan. Es un papelón, lo de los 14 gobernadores es un papelón. Sin lugar a dudas, eso es lo que más rabia me da. Porque lo de los 14, primero, queriendo, realmente es una cuestión muy fuerte a nivel jurídico e institucional el no querer acatar un fallo de la Corte. Primero eso. Segundo, que 14 o 16, creo que al final terminaron siendo 18 gobernadores firmen un comunicado desobedeciendo una orden de la Corte Suprema es gravísimo. Gravísimo institucionalmente. Y que tiene como consecuencia una inseguridad jurídica que compete a una cuestión que termina siendo económica posterior. ¿Qué empresa seria va a querer venir a invertir un peso a este país cuando las autoridades no respetan lo que dice el Poder Judicial?
Después podemos discutir Hacen cola para un montón de cosas. Hacen cola para sacarnos la plata. Pero por eso mismo les digo, a ver, acá hay cuestiones, yo me pregunto. No, es gravísimo. Pero creo que no lo van a lograr. No lo van a hacer. No, recién acaba de salir un comunicado en el cual, bueno, se le van a respetar, pero se le van a pagar con bonos. A ver, se le van a pagar con bonos, los cuales los vamos a terminar pagando todo el país. Terminamos en la misma rosca de siempre, porque esos bonos tienen un interés altísimo y terminamos. Entonces, a mí lo que más me preocupa como ciudadano, digamos, es la cuestión institucional. Después, si a mí me dicen, bueno, lo vamos a cumplir, pero lo vamos a cumplir de esta forma, en 10 años, y bueno, a mamarla. Digamos, como diría el dicho... Echa la ley, echa la trampa. Claro, los perdieron en una primera instancia y chau, y a mamarla. Después veremos la cuestión en sí. Pero lo que es muy preocupante es la cuestión institucional. A mí me preocupa muchísimo. Sí, pero no va a suceder. Me provoca mucho temor lo de los gobernadores, más que lo del presidente. Pero que institucionalmente hay un montón de cosas que, así como te preocupa ese, te tenía que preocupar de cómo fueron puestos los ciertos jueces. Sí, a ver, todo Suprema, digo, todo es turbio en este país. A ver. Todo es turbio. Esa es una... A ver. El tema de Rosati y Kragenbach es un tema que para mí fue un fallido enorme. Pero institucionalmente, a mí también eso me preocupa. Pero que terminó siendo... Pero además eso estaba pactado porque después terminaron... Más allá de que esté pactado, terminaron aprobándolo el Senado de la Nación y no pudieron intervenir hasta tanto el Senado no los aprobó. Eso hay que aclararlo. Pero estamos hablando de institucionalidad. Pero por eso me parece que el presidente ahí... Se la mandó a todas. Le erró. Así como le está errando en decirlo, porque no lo va a hacer, pero hay una diferencia. Hay una diferencia pero todos los presidentes abismal. son así. No, bueno, pero hay una diferencia. A ver, una cosa es que vos, además, ahí hay una trampa en el medio de parte de la que era la oposición en ese momento, porque si hubiera sido tan grave, no lo hubieran votado después en el Senado. Los jueces no intervinieron. Yo te digo la actitud. La actitud es otra historia. Vos hablas de actitud, yo hablo de actitud. Por eso está bueno que marcarlos, sí, ¿no? Las actitudes de los presidentes que por ahí que rozan lo inconstitucional. No, a ver, bueno, todos han tenido... Por eso lo digo. No, rozan no, algunos han pasado. Esa forma de nombramiento es claramente inconstitucional y por eso tuvo que salir el Senado después a nombrarlos. Claramente inconstitucional. Cuando el sistema es de otra forma, y acá también pasa. Sí, a ver, lo que pasa es que... Definitivamente son una vergüenza. Esa permanente posibilidad... Hay una cosa que espero que todos hablamos de que la selección nos ha, digamos, inculcado. La forma es con trabajo, la forma es dedicándose, la forma es intentando probar nuevamente todo el tiempo, pero con armas buenas y legítimas. Más allá de alguna chicana que puedan llegar a tener. Eso déjeselo para el fútbol. Pero es un mensaje muy claro y sí, está bien. Hay que dejárselo para el fútbol. Nosotros no podemos estar todo el tiempo viendo cómo nos ventajeamos entre nosotros. Eso es gravísimo. Pero es que pasa todo el tiempo. Pasa acá. Yo lo estoy viendo acá. Lo veo. Los muchachos de la oposición se están ventajeando todo el tiempo. Es un papelón. Lo de acá, lo de Carlos Paz es un papelón. Es un papelón. ¿Ya tiene candidato nuevo? No, van a ser esos 5 solamente que quedaron. Ay, no sé cuáles son los 5 que quedaron. Y va a ser Caserio, Mariano va a ir seguro, Emilio. El doctor Ambiente va a ser otro. Emilio. ¿Te parece, ya sabe quién? A Asís, a Jorge Asís, sí, poniendo el doctor Ambiente. La doctora, que es genial. Decilo por... Mariana. Lo que son Mariana, Emilio, Mariana, Emilio, Esteban. Y yo creo que Mariano Reutemann también va a ser candidato. Mariano Reutemann yo creo que va a ser candidato. No hace falta decir. Mariano y quién más. Y no, yo creo que no va a haber mucho más. Puede haber algún... ¿Y Carlos? No, Carlos no, olvídate. Yo ya te dije, para mí va a pegar a la oposición... acá me mandan la convocatoria de elecciones municipales. Claro, 180 días. Cumpliendo con el artículo 220, claro, de la Carta Orgánica Municipal, el intendente Daniel Gómez Gestel firmó el decreto llamado Elecciones Municipales para el domingo. ¿Cuándo tienen que presentar los...? Y empieza el cronograma, empieza a dispararse ahora.
Son 120 días antes las alianzas. ¿La Junta Electoral Permanente? Claro, ahora hay que elegir la Junta Electoral Permanente, 90 días antes empieza a correr los plazos electorales. Digamos, o sea, ya empiezan a correr los plazos electorales ahora. ¿Cuándo hay que ser los candidatos? ¿Usted qué sabe? 60 días antes, 50 días antes. 50 días antes de la elección, ¿cuánto sería? Junio, no sé, en mayo. Sí, siempre saben ser el 20, para mi cumpleaños, sabe ser. ¿Cuándo es su cumpleaños? 22 de mayo. 22 de sabe mayo, ser entre el 18 y el 22, por ahí. Bien, a mediados de mayo entonces estarían los candidatos. Ya firmes, fijos y con todos los chiches. Claro, ¿y las alianzas antes? Antes, 60 días antes. Bien. 60 días antes tiene Primeros de mayo tendríamos las alianzas. Exacto. Y después los candidatos a finales, a mediados de mayo. Sí. A ver, hay que aclarar que nosotros tenemos fecha fija por carta orgánica. Claro. Lo que no pasa a nivel provincial, por ejemplo, de hecho a nivel provincial mañana se va a ver puede llegar a haber un bombazo. Mañana sale la reforma, calculo. ¿La RR? No solamente la RR, sino van a cortar los cronogramas electorales. Va a ser una barbaridad si sale como me han dicho, porque quieren que la elección sea en abril. En abril. Entonces van a cortar los plazos electorales a 90 días de convocatoria. Una barbaridad que yo espero que el TCJ... No, van a llamar ahora, si se reforma la ley, van a llamar a mediados de enero para que sea en abril. Una barbaridad, y ahí sí espero que el TCJ se ponga los pantalones largos. ¿Ya los radicales se decidieron con quién van a ir? Hoy... No, los radicales, Juntos por el Ayer Cambio. fue no, hoy. Avísele usted que está más cerca, que arranquen los pibes porque si no, no llegan. Fue el jueves o el viernes hubo una... No, ya está todo cerrado. ¿Va de Loredo al final? Hay una cosita ahí. No, va a haber... Mira, yo creo que va a haber una... Van a haber... Hay cosas que puedo hablar y hay cosas que no. Eso es lo que puedo. Hay cosas... Sé que hubo una cena el viernes. Sí, jueves, romántica. Bastante empalagosa. Sí. ¿Hubo chape? No sé si chape, pero sí se definieron algunas cuestiones. Y sé que definieron que, más allá del reglamento sí, reglamento no, que lo firmo, que no lo firmo, que esto, que lo otro, sí. Creo que ya hay una definición cómo se va a definir el candidato. Bien. Pero yo no la sé, lamentablemente. No me la han querido la sabe, decir. pero no se lo quiere decir. No me la han querido decir. Porque sabe que usted no puedo decirla. Frío. No puedo decirla. En realidad, no, sé que hay una definición, pero no me dijeron... ¿Cuál? O sea, no me dijeron lo fino, sí, me dijeron... Que se apuren los muchachos, pues no llegan, si no. No, van a llegar, están sobrados. Hay una cosa que a mí me la han dicho de todos lados. Y me dijeron, mira, cuando los tipos empiezan a buscar mierda, entre comillas, del otro lado, es porque de este lado estamos muertos. Y realmente están buscando rascar del otro lado. Porque están muy complicados. Tenemos encuestas en las cuales hay 5 puntos de diferencia, sea quien fuera el candidato Juntos por el Cambio, y no la pueden dar vuelta. No 5 puntos son fáciles de dar vuelta, tenga cuidado. Sí, el problema es que si del otro lado se te planta, como creemos que se va a plantar, un candidato a presidente muy fuerte, y que va a venir acá, y hay otro tema. El peronismo tiene un quilombo adentro, un lío. Todos tienen quilombo. No, sí, pero ya el kirchnerismo decidió no apoyar a Sartori. ¿Pero cuántos votos son? Un 10%. Bueno, sí, que te saquen el 10% en una elección donde está mano a mano es muchísimo. De hecho, por eso también va a haber un candidato más intendente acá. Bien. Es lógica. Qué lindo lío. Sí, igual yo tengo entendido que se viene Juntos por Carlos Paz. Eso es... Unidos por el cambio, no sé. Me parece que eso es más una utopía Carlos suya Paz. Es utópico suyo más que la realidad. Usted estuvo en Buenos Aires. Sí. ¿No vio que desapareció de golpe el intendente con el secretario con el director de Córdoba? ¿No vieron que desaparecieron por 3 horas? ¿A dónde estaban? ¿Qué sé yo? No sé dónde estaban. Me dijeron que estaban por ahí en Parque Patricios. Ahí está la Reta. Sí, me dijeron que estaban por ahí. Bueno, está bien. No sé si sabe, creo que sabía usted y se está haciendo el pavo. No sabía. Yo solamente no me hago el pavo, ¿no? Juro que no. Me dijeron que andaba por anduvo una muy buena reunión. Qué bien. Me dijeron que fue una muy buena reunión y que, es más, un amigo particular me dijo, están dispuestos a darle la llave del PRO en una provincia.
Yo lo veo ya, Felpeto abrazó a Vilé. No va a pasar eso, pero por distintas razones. Pero que se viene... Porque Vilé no quiere que lo abrace No, Felpeto. por eso. Pero no me extrañaría que haya... Ay, todos saltando en la esquina ahí del centro, todos juntos. Una vez lo vi, saltaba Gisper, saltaban todos, sí. No, yo me acuerdo de 2007, no, 2003. Nos vamos porque nos echan. Oh, ya no. Nos echan, ya se cumplió el tiempo. Hace mucho que no venía. Venga el lunes que viene, así se... No, el lunes que viene estamos acá, además vamos a venir con alguna copita de champán. Muy claro, bien, vamos muy a tener bien. que tener Listo, usted trae champán, entonces ya está comprometido al aire. Gracias, eso de que las copas las tenemos acá, no hay drama. Gracias. ¿Cómo me hacen acordar a ciertos periodistas que no son ustedes justamente, al cual en una época le habíamos puesto pautita, imagínate. Pautita, bueno. Gracias, Lucas. Por favor, un placer. Es un placer, como siempre, charlar y estas bombas que por tira. eso que te dije. Vamos a estar atentos. Gente, hacemos la pausa, ya venimos. Nos vemos. En Genesio Hogar encontrá lo mejor en jardín y aire libre. Tenemos toda la variedad en mesas, sillas y muebles de jardín. Los mejores precios en